Yo creo que el deporte, de hecho, me ayudó mucho en el sentido de que nunca tuve que pasar por un momento como de rechazo o xenofobia. Puede que tu entrenador te diga que tú eres el mejor jugador del equipo, pero si tú no te lo crees, si tú no te lo dices a ti mismo, si tú no lo sientes cuando estás dentro de la cancha, no va a servir que te lo diga nadie más. O sea, demostrar que yo hoy no quise ir a entrenar porque me sentía mal. Demostrar que yo también tuve un día en el que me esforcé demasiado en el entrenamiento, pero no me salía. Sí, o demostrar que fui al partido y no me metieron a jugar y eso está bien y es normal y hay que aprender a lidiar con eso. Yo duré más o menos como 6 meses en los que solo trabajaba, o sea, no pude hacer voleibol durante todo ese tiempo. Esa parte también me costó mucho porque era lo que yo estaba acostumbrada a hacer casi todos los días y más que como esa disciplina que siempre me gustó, también emocionalmente y mentalmente es algo que pues uno empieza a extrañar mucho. Que en Bogotá, no sé desde qué año empezaste a jugar en la Superliga. Pues acá no, en Colombia no tenemos liga profesional, pero creo que la Superliga es como el esfuerzo más cercano a lo que podría llegar a ser una liga semiprofesional y demás. ¿Cómo fue tu entrada a la Superliga? Como atleta, creadora de contenido, líder de un club, ¿qué sientes que le falta al voleibol colombiano para crecer más? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ágora Deportiva. Soy Miguel Campiño y cada semana converso con atletas, entrenadores y personas que están construyendo el deporte desde adentro, para entender sus historias, sus procesos y las ideas que pueden ayudarnos a mejorar la cultura y el ecosistema deportivo en nuestra región. La idea es que en cada episodio te lleves algo que te haga pensar, mejorar o simplemente ver el deporte de una manera diferente. A veces el deporte no empieza como un sueño profesional, a veces empieza como un lugar seguro, como una forma de pertenecer, de volver a sentirse uno mismo, de sostenerse cuando la vida obliga a empezar de cero. Emma Mejías llegó de Venezuela a Colombia con 19 años, en medio de una decisión difícil, dejando atrás parte de su vida, su familia, sus amistades y también el voleibol que había sido parte de su identidad desde niña. Durante meses no pudo jugar, solo trabajaba, y en ese silencio entendió algo que muchos deportistas conocen. Cuando te alejas de la cancha también extrañas una parte de ti. Pero el voleibol volvió, primero como refugio, luego como comunidad, después como una oportunidad laboral, contenido en redes y finalmente como un club que hoy forma niños, jóvenes y adultos. En este episodio hablamos con Emma sobre migración, frustración, miedo al error, redes sociales, formación deportiva y sobre lo que todavía le falta al voleibol colombiano para crecer. Una conversación sobre el deporte como proceso, como identidad y como una herramienta capaz de cambiar vidas. Esto es Ágora Deportiva. Antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal, le des like al episodio y lo compartas con alguien a quien esta conversación le pueda aportar. Eso ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias y a que sigamos construyendo esta comunidad alrededor del deporte. Emma, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast Agora Deportiva. Gracias a ti también por la invitación. Me parece súper chévere estos espacios para conversar entre deportistas. Siento que es súper necesario y súper útil. Entonces, gracias. Genial, súper. Antes de empezar a hablar un poco de voleibol y del contenido, cuéntame un poquito sobre ti, cómo era esa Emma de niña, cómo era tu vida en Venezuela antes del voleibol. Bueno, la cosa es que yo empecé el voleibol pues muy pequeña, entonces a los 8 o 9 años. Antes del voleibol también hacía deporte. Mi familia como que siempre le gustaba mucho el deporte y tuve el privilegio de que mis papás como que me apoyaran y me motivaran mucho a eso desde los 4 añitos, porque a esa edad fue que empecé a hacer gimnasia, que fue como el primer deporte que hice a nivel competitivo. Siempre fui como una niña súper inquieta y creo que esa fue la razón por la que escogieron gimnasia como, como primera opción. Me gustaba mucho, duré 4 años, competí bastante, pero me dicen mis papás, porque yo no me acuerdo mucho, que luego de esos 4 años yo dije que ya me había aburrido, que ya había competido lo suficiente y que quería cambiar. Y fue ahí cuando pues decidí que quería empezar en el vóley. Y así fue. Ok, genial. Y recuerda de pronto, pues empezaste muy chiquita, tal vez no tienes muchos recuerdos no tenías mucha conciencia en ese momento, pero recuerda si hubo algún momento en el que ya el voleibol dejó de ser solo como un deporte y empezó a convertirse ya en parte de tu vida, de tu identidad. Yo creo que más o menos como, no sé, unos 8 o incluso 8 meses o al año de haber entrenado, que fue cuando ya empecé como la parte competitiva. Ok. No sé, como que me gustaba mucho ver cómo cada ejercicio, cada gesto técnico era todo un reto
y estar con mi grupo que entraron, como que todas entramos en el mismo momento y todas fuimos avanzando al mismo tiempo y eso fue algo que como que me motivó y me emocionó un montón y ya luego del año nos empezaron a hablar un poco de lo que era formar parte de una preselección para viajar a nacionales, ser escogida, no sé, como que todo eso fue algo que yo dije, suena bien, quiero hacerlo, quiero competir contra otras personas, quiero ganarme un puesto, quiero representar a mi ciudad pues en los nacionales y creo que ahí fue el momento como que me lo tomé súper en serio. Genial, ahorita hablamos un poquito más de cómo funciona el voleibol en Venezuela, que me interesa, o bueno, cómo funcionaba, no sé cómo esté ahora, pero te mudaste a Colombia, ¿qué edad de pronto tenías? ¿Cómo recuerdas que fue la decisión? Me imagino que fue familiar, forzada por las circunstancias. Cuando me vine tenía 19 años. En ese momento yo estaba estudiando en la universidad y no sé, como que pues por la situación de Venezuela que ya muchos conocen, poquito a poco siento que hubo cosas que fueron afectando también a mi núcleo familiar bastante cerca y fue bastante fuerte. Y yo creo que fui una de las primeras de mi familia que tuvo como ese pensamiento de hay que salir, hay que hacer algo diferente, no nos podemos quedar aquí. El hecho de que también tengo dos hermanas menores y sentir que ellas de pronto no estaban disfrutando el país que yo en algún momento disfruté, siento que eso fue también como un impulso o un motor para yo decir, me encanta estar aquí, amo mi familia y amo estudiar y en ese momento estaba becada en la universidad por el voleibol, pero siento que ya habían como cosas de fuerza mayor que me dijeron, tienes que irte. Y ya yo misma tomé la decisión, lo hablé con mis papás, les impresionó un poquito porque, no sé, como que fue inesperado en ese momento, en esa edad y en ese momento de mi vida, pero pues creo que fue lo mejor que pudimos haber. Ok, ¿y llegaste a dónde? ¿A Bogotá? Sí, llegué directamente a Bogotá. Ok, Bogotá puede ser una ciudad muy dura, muy caótica para alguien que de afuera. ¿Cómo te fue? ¿El clima, el ritmo? Pues yo siento que todavía no me he adaptado al clima. Ok, Empezando por ahí, siento que en general es como una ciudad muy fría, tanto en el clima como un poco en el ambiente, como el trato de la gente, ¿sí? Siento que como que todo el mundo está siempre agobiado por el trabajo y tantas responsabilidades y cosas que hay que cubrir, que todo el mundo va corriendo y a veces eso sí puede ser bastante impactante. Poquito a poco creo que uno se adapta un poco a eso, ¿no? Pero al principio estando sola sí fue bastante duro, bastante difícil. Lo bueno es que cuando yo llegué, tenía una amiga que fue donde llegué, una amiga también del voleibol, y alguien que jugaba conmigo desde muy chiquitas y eso en cierto aspecto como que me sostuvo un poquito, ya. pero sí fue bastante duro. ¿Qué extrañas hoy de Venezuela que de pronto Colombia todavía no te ha podido dar? Siento que gran parte la comida, La aunque hay comida. comidas aquí también que son muy ricas, pero siento que hay cosas que son muy de allá que aquí todavía no hay. Y no, no sé, siento que ya como esa vida que uno poquito a poco fue construyendo, o sea, a mis amistades del voleibol, a mis amistades de la universidad, incluso todavía tengo familia allá que me gustaría pues poder ver un poco más seguido y todo eso. Y son cosas que sí o sí se extrañan. Y creo que el clima de Caracas. Cuando llegaste, por lo que me cuentas, llegaste y estuviste con una amiga del voleibol, entonces, y ya el voleibol hacía parte pues como de tu vida, entonces fue fácil retomarlo acá, es decir, cuando llegaste, ¿cómo te reconectaste de nuevo con el deporte? ¿Cómo fue esa parte? Yo duré más o menos como 6 meses en los que solo trabajaba, o sea, no pude hacer voleibol durante todo ese tiempo. Esa parte también me costó mucho porque era lo que yo estaba acostumbrada a hacer casi todos los días y más que como esa disciplina que siempre me gustó, también emocionalmente y mentalmente es algo que pues uno empieza a extrañar mucho, pues algo que de pronto me mantenía estable antes y que no poder hacerlo por tener otras responsabilidades era difícil. Pero luego poquito a poco, con el tiempo que fui sintiéndome como un poco más estable, encontré en Salitre, un lugar donde entrenaba, o sea, pasaba y veía un montón de gente pues con uniformes de voleibol y eso. Y un día mi amiga y yo nos acercamos como a preguntar, fuimos a entrenar y allí fue como que empezamos a retomar y poquito a poco ya uno va conociendo gente y poquito a poco vas conociendo otros equipos y así fue como la forma en la que empezamos otra vez a Ujú. jugar. Y pues fue súper emocionante poder volver y también muy chévere porque poquito a poco también se fueron abriendo oportunidades laborales y no hay Ok. nada más chévere que trabajar en algo que uno disfruta, entonces fue muy chévere volver a... Entonces, en ese orden de ideas, ¿fue fácil entrar? Es decir, ¿sentiste barreras? Pues hay una diferencia cultural, aunque es evidente que con Venezuela no tenemos tanta diferencia cultural como si la tuviésemos con otros países de Europa o de otros continentes, pero ¿sentiste barrera o sentiste por el contrario apertura, pues como del ecosistema del voleibol, en este caso de Bogotá? No, la verdad, siento que nos recibieron súper bien.
Siento que pues igual el hecho del tiempo que ya teníamos jugando nos daba como cierta ventaja porque siempre que alguien sepa hacer algo bien, pues va a ser un poco mejor recibido. Entonces, en ese equipo donde iniciamos, todos estaban súper felices de que jugáramos con ellos. Fue un ambiente de verdad muy bonito, creamos amistades muy sencillas y yo creo que el deporte, de hecho, me ayudó mucho en el sentido de que nunca tuve que pasar por un momento de como de rechazo o xenofobia, Ok. sino que al contrario, siempre pues fue bonito como ese recibimiento. Y hablando en cuanto a las diferencias del deporte acá en Colombia y en Venezuela, ¿qué encontraste de pronto del voleibol venezolano versus al colombiano en nivel, en cultura, en oportunidades? Bueno, siento que en ese momento cuando llegué, el vóley aquí casi no se veía por ningún lado. Ok. Y eso me preocupaba. O sea, yo decía, no, ¿dónde voy a jugar? ¿Qué voy a hacer? Siento que eso por un lado, en cambio ya comparándolo un poquito con de donde yo vengo, siento que el vóley sí ya tenía como un nivel de importancia bastante diferente al que estaba aquí. Siento que también uno por costumbre se apega mucho al lugar de donde vienes, ¿no? Yo siempre voy a decir que el club en el que yo crecí y el entrenador que yo tuve es el mejor del mundo y que no hay nadie como él. Entonces, como que encontrarme con estilos de entrenamiento diferentes al principio era un poco extraño, pero no, igual siento que lo disfrutaba, o sea, disfruto el voleibol demasiado, entonces independientemente de las diferencias que habían o de lo que yo estaba acostumbrada a entrenar, poquito a poco también uno se va adaptando e incluso los entrenadores como nos veían a nosotras un poco con más experiencia que las otras chicas, se nos acercaban a preguntarnos cosas o a pedirnos opinión. Ok. De hecho, fue muy bonito porque ese primer equipo en el que jugamos nunca habían ganado nada. Cuando nos dijeron eso, nosotras como, ¿cómo que no? Y empezamos a competir con ellas y quedamos campeonas en un torneo que no Ok. recuerdo cómo se llama, eran como paradas, no recuerdo cómo se llama, pero fue muy emocionante tanto para ellas como para nosotros. Ok. Entonces, creo que un poco eso y creo que, bueno, en ese momento tampoco conocíamos mucho el tema de los torneos, sino solo lo que nos mencionaban allí. Y sentimos que también habían pocas oportunidades de ir a competir. En cambio, en ese momento en Caracas, todo el año uno estaba compitiendo, había un montón de torneos y nosotras, si éramos infantiles, nuestro entrenador nos inscribía en infantil, juvenil, mayores y en todo. Entonces, eso al principio también fue un poco extraño, pero siento que ahora eso ha cambiado bastante. Ok, ok. Tengo entendido que en Venezuela hay liga, o no sé, cuéntame también de pronto cómo está el deporte allá, cómo ha funcionado, cómo ha venido funcionando ahora. Bueno, digamos que de eso me toca como empaparme un poquito de cómo está ahorita. Ok. Cuando yo vine, creo que se jugó la última, como la última edición de la liga profesional en ese momento. Mm, Yo alcancé a ir como un par de entrenamientos, pero me vine y no jugué. Y después de ese momento se tuvo que pausar también por todo el tema que estaba pasando en ese momento el país. Pero justo este año volvieron a retomar la liga. ok. Sé que están jugando ahorita todavía, bueno, ahorita todavía lo están jugando, van como en las fases finales. Me ha gustado mucho ver eso porque tanto las chicas que hemos estado afuera como las que están adentro se ha sentido como la emoción pues entre las redes sociales, Ok. ver que nuevamente hay oportunidad de que las que estaban afuera vuelvan y jueguen en su país, es algo pues que nos llena de mucha satisfacción. Me parece increíble que a pesar de que el país todavía no está en las mejores condiciones, se haya podido retomar eso y que hayan chicas jugando allá y ganando dinero, pues viviendo de eso, que tanto disfrutan y que por mucho tiempo se pausó. Ujú. Y creo que por ese tiempo que se pausó, como que a muchas personas se les cortó el sueño de poder haber pasado tiempo disfrutando esa etapa. Pero independientemente de eso, siento que todavía está la oportunidad, se abrió nuevamente, tanto para las antiguas como para las niñas que están ahorita pues más jovencitas jugando. Genial, genial, qué increíble y qué bueno eso que allá ocurra eso y que acá nos hemos demorado muchísimo y ni siquiera todavía tenemos como la estructura de la liga y quería también hablar un poquito de eso. Sé que en Bogotá, no sé desde qué año empezaste a jugar en la Superliga, pues acá no, en Colombia no tenemos liga profesional, pero creo que la Superliga es como el esfuerzo más cercano a lo que podría llegar a ser una liga semiprofesional y demás. ¿Cómo fue tu entrada a la Superliga? Y para quienes no conocen como esa realidad, cómo funciona el voleibol, pues en este caso semiprofesional, allá en Bogotá. Sí, bueno, básicamente, sí, ahorita la Superliga yo creo que es como el torneo de más nivel en el país. Es como ese intento o ese acercamiento a profesionalizar más el voleibol acá en Colombia. La experiencia de jugarlo es increíble, es muy chévere porque jugar contra gente que es incluso mejor que tú es todo un reto y los partidos pues son un espectáculo, es muy chévere. Cuando yo entré,
Creo que pues volviéndome un poquito atrás, después de haber jugado con ese primer equipo, empecé a competir con otros que me veían jugando, les gustaba cómo era mi juego, me invitaban a jugar algún torneo y así fui conociendo también más gente. Y así mismo me pasó con la Superliga. En la primera edición, no recuerdo, creo que ahorita estamos jugando la quinta, si mal no estoy. Entonces en la primera edición hubo un entrenador que por cierto también es venezolano, que buscó mi contacto, habló conmigo, me dijo que quería hacerme como la propuesta de jugar con ellos. Y ese primer año entré a jugar con el equipo de Cedro, y que es uno de los más conocidos también aquí en Bogotá. Y ya poquito a poco pues fui entrenando con ellos, jugué las 2 primeras temporadas con ellos, y ahí mismo también te siguen viendo otras personas, otros entrenadores, otros equipos, y ya como que tú demostrar el nivel que tienes o lo que le aportas al equipo en las siguientes temporadas es mucho más fácil que varios equipos sigan llamándote. Entonces, esa es como la forma de entrar, dejarte ver por los entrenadores y por los equipos y poco a poco tú mismo te vas a dar cuenta que van a querer que juegues con ellos. Emma, hablemos un poquito ahorita del contenido. Vi que en la bio de Instagram tú ya tienes algo que, pues, que me llamó la atención y es como tratas de inspirar mucho a los deportistas, a las deportistas y hablas de vencer la frustración en la cancha pues en la vida diaria. ¿Dónde nace ese mensaje? ¿Cuál es como ese motivante que tienes para empezar a promover ese tipo de contenido? Bueno, yo creo que eso empezó cuando ya estábamos medio finalizando el tema de la pandemia. En ese momento también como que la gente empezó a crear mucho contenido en las redes sociales. Yo empecé a crear el contenido también en esas fechas y solo empecé haciendo como videos de humor, mostrando un poquito ciertas situaciones de juego que pasaba uno como jugador de vóley. Y vi que a la gente le empezó a gustar mucho eso. Entonces, al principio solo subía contenido así. Ni siquiera hablaba, sino que eran ya como audios ya creados por otras personas. Pero poquito a poco también empecé a subir videos míos jugando, ¿sí? Haciendo alguna jugada, cualquier jugada o varias jugadas seguidas. Justo junto con eso también empezaron a llegar muchos mensajes de personas que me decían que admiraban mi forma de jugar, que cómo hacía para jugar así, que cuánto tiempo llevaba entrenando, ya como personas preguntando cosas un poquito más personales o directas. Y eso me empezó a generar, pues, no sé, como que me llamó mucho la atención cómo uno puede por medio de una pantalla inspirar a otras personas con un video. Eso me gustó mucho y también me empezaron a llegar muchos mensajes de personas como pidiendo esos consejos en cuanto a la parte de la frustración, de la mentalidad, de cómo... Sí, de pronto a veces como que te ven por medio de una pantalla y piensan que tú siempre estás listo para jugar, que no sientes nervio, que eres increíble, pero creo que todos los deportistas pasamos por eso, incluso años después de jugar. Igual cuando voy a jugar yo siento nervios y creo que la diferencia es como ir consiguiendo esas herramientas para saber cómo lidiar con ellas, pero no siempre te enseñan eso. Creo que esa parte como mental es algo que se viene trabajando desde hace poco tiempo. Antes no se mencionaba, antes no se enseñaba, antes no se le daba como tanta importancia. Y yo siento que en mi caso, yo lo fui aprendiendo yo sola jugando. Sí, a medida que tú empiezas a jugar, te das cuenta, bueno, cuando hice tal cosa, me funcionó pensar tal cosa y así poquito a poco como que uno va construyendo esa mentalidad. Pero obviamente si tienes a alguien que te ayude, lo vas a aprender mucho más rápido y por ende vas a ser un mejor jugador mucho más rápido. Entonces siento que eso es muy necesario y de ahí nació como esa motivación para ayudar a los que están todavía más jóvenes a que vayan creciendo, no solo física y táctica y técnicamente, sino también en esa área emocional que es súper necesaria para competir y ser un jugador pues que rinda dentro de cada partido. Has estado muchísimos años en el deporte. ¿Qué frustraciones ves con más frecuencia en deportistas jóvenes o recreativos que están empezando sus procesos? Creo que hay mucho miedo al error, hay mucho miedo a fallar. Cuando los jugadores empiezan a tener ese miedo al fallo, empiezan a dejar de arriesgarse y eso hace que tú también te estanques, que no avances porque dejas de probar cosas nuevas, dejas de como que de hacer lo que hiciste en el entrenamiento, no lo quieres hacer en el partido porque te da miedo equivocarte. Entonces siento que esa es como una de las frustraciones más comunes, ese miedo, ese temor. Y también pasa mucho que por un mal partido ya un jugador siente que no es para él, que se estancó, que hay otros mejores, pero siento que es por ese mismo pensamiento de que tal vez te pones a compararte con otras personas a las que no conoces o no conoces sus historias o no conoces que también han pasado por lo mismo que tú y que jueguen mejor que tú no significa que nunca hayan sentido eso, sino que es parte del proceso, hay que ir lidiando con eso y siento que todos los deportistas del mundo hemos pasado por ahí, solo que hay que ir aprendiendo, como te digo, pues esas mismas herramientas y con acompañamiento pues es más fácil. Ok, ok. Precisamente, pues una pregunta que iba a hacer era eso. ¿Qué consejo de pronto le darías? Por lo que veo es
pues aprender un poco de cómo funciona uno jugando y demás y teniendo un acompañamiento. ¿Hay de pronto algún otro consejo que le darías a una jugadora joven que siente que, no sé, que no es suficientemente buena o que se vive comparando mucho y demás? Yo creo que primero es aprender a que el proceso de cada persona es totalmente distinto. Una persona, o bueno, cada persona avanza a un ritmo diferente y el hecho de empezar a compararte con otros es lo que te empieza a hacer daño. Tú aprendes a un ritmo diferente que tu amigo, así entrenen la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días o incluso así tengan el mismo entrenador. Cada quien tiene capacidades distintas, entonces eso hace que haya que ir aprendiendo a un ritmo distinto. Pero creo que, digamos, mentalmente lo que más debería trabajar un deportista es como el diálogo interno, ¿sí? Puede que tu entrenador te diga que tú eres el mejor jugador del equipo, pero si tú no te lo crees, si tú no te lo dices a ti mismo, si tú no lo sientes cuando estás dentro de la cancha, no va a servir que te lo diga nadie más. Entonces creo que es muy importante, así como todos los días vas a tocar el balón, todos los días también tómate un momento para, no sé, frente al espejo, decirte algo bueno que hiciste en el entrenamiento o anotarlo en un cuaderno. Y tener ese tipo de prácticas constantes te va a ayudar muchísimo. Alema, volviendo a hablar un poco del tema del contenido, ya nos contaste más o menos cómo empezaste. Ahorita mismo, ¿cómo podrías definir tu línea de contenido? Es decir, no solo eres como mostrando los partidos y demás, sino también proceso, la frustración, la mentalidad. ¿Cuáles son como esos contenidos que más te gusta hacer también y con los que ves que la gente más conecta hoy en día? Yo creo que lo dividiría como en dos. Uno, el contenido educativo, que es como esos tipsitos de técnica y demás muy específicos a algún gesto técnico de pronto. Y el otro es más como lo que pasa en la vida real. O sea, demostrar que yo hoy no quise ir a entrenar porque me sentía mal. Demostrar que yo también tuve un día en el que me esforcé demasiado en el entrenamiento, pero no me salía. Sí, o demostrar que fui al partido y no me metieron a jugar y eso está bien y es normal y hay que aprender a lidiar con eso. Y siento que eso ha tenido mucha receptividad porque la gente también me ha contestado por mensajes o en los comentarios que se ha sentido igual o que le gusta ver que de pronto gente que está jugando, por ejemplo, la Superliga también pasa por esas mismas cosas. Entonces eso me gusta mucho porque también le sirve a los jugadores, pero también como que son mensajes y enseñanzas que también le llegan a los papás, a los entrenadores, a los equipos completos y siento que no sé, de alguna u otra forma es una forma tal vez pequeña, pero funcional de ayudar a entender un poco cómo funciona la vida de un deportista todos los días. Hablaste ahorita más temprano de que el tema del contenido, pues y el deporte en sí también te abrió muchas puertas, pero ¿cuál ha sido tal vez una oportunidad que haya llegado gracias a tus redes y que tal vez no hubiese llegado si solo hubieras estado jugando voleibol? Yo creo que trabajar con marcas, y eso es una de las cosas como más emocionantes, porque fue algo que yo ni siquiera estaba buscando y empezó a llegar solo. Sí, marcas de, no sé, puede ser de ropa deportiva, de tenis, de diferentes áreas, o incluso de fisioterapias y demás, que empezaron a escribirme, a decirme cómo nos gusta lo que haces, nos gusta tu contenido, nos gustaría trabajar contigo, que trabajes con nosotros en tal campaña. Y eso me ha parecido súper chévere, porque al tú no estarlo buscando es algo que igual vas a hacer natural y empiezas a disfrutarlo. Entonces, haber juntado el voleibol que tanto me apasiona con las redes sociales, que también es algo que me empezó a gustar muchísimo, siento que es muy satisfactorio ver pues, esos resultados de poder ayudar a la gente directamente, pero también que las marcas vean que tú estás haciendo un trabajo bonito con esa comunidad. Vi que en tu Instagram tienes un club, ¿sí? Fedema se llama, creo. Tema, ajá. Ok. ¿Qué necesidad viste de pronto en el voleibol que te llevó a crear tu propio club formativo y competitivo? Bueno, primero lo que comentaba al inicio de que casi no se veían clubes de vóley en ese momento y los poquitos que habían eran lugares que siempre estaban llenos, ¿sí? Como que Ok. la gente apenas se enteraba corría a ese lugar. Y segundo, nos dimos cuenta de que había muchas personas talentosas, sobre todo jóvenes talentosos, que no tenían ni idea de lo que era entrenar, que no tenían ni idea de que existían los clubes de voleibol, sino que simplemente iban a un parque, ponían la malla y se ponían a jugar, pero tú los veías y lo hacían bien, no tenían por lo menos ese, no sé, como ese aire competitivo sin ni siquiera entrenar nunca ese deporte. Entonces creo que como que esas dos cosas juntas fueron como el motorcito para empezar a crear ese club. De hecho, nosotros empezamos solo con la categoría mayores, como con Ok. personas que ya conocimos y que eran contemporáneos conmigo en ese momento y poquito a poco así fue que lo fuimos involucrando. Y luego ya, pues, al empezar los entrenamientos, personas de la zona empezaron a ver
y ya empezaron a llegar en diferentes categorías. Y ahorita ya tenemos desde los chiquitos de 6 años hasta la edad que tú quieras entrenar. Crear un club de voleibol en un país que pues no es el tuyo es un acto pues muy enorme, de mucha valentía también. ¿Cuáles fueron como esos primeros pasos? ¿Cómo fue conseguir la cancha, la parte logística, los implementos? Yo creo que todo se fue dando poco a poco por los contactos. O sea, el hecho de ir conociendo gente ayuda mucho a lo que tú quieras hacer. Hay gente que al conocerte a ti también y ver de pronto el sueño que tú tienes plasmado, empiezan también como a ayudarte y a colaborar para que ese sueño también se vuelva algo hecho realidad. Entonces, no sé, por ejemplo, el tema de la cancha fue una cancha que antes de pandemia siempre estaba llena de personas jugando, no entrenando, sino personas que querían jugar porque les apasionaba el deporte como tal. Y luego en pandemia la cancha se abandonó, nunca más se utilizó y pensamos que era un punto en el que muchas personas se reunían para eso, ¿por qué no utilizarlo para que ahora sea algo un poquito más estructurado, algo que llame la atención de la gente que también vivía o bueno, vive en esa zona y también impulsar un poquito a la comunidad que conozca ese deporte, que en ese momento uno decía voleibol y no se conocía mucho, pero siento que ahorita sí, de un tiempo para acá ha habido un boom increíble y hay un montón de clubes a donde quiera que tú vayas. Ok, genial. ¿Cómo conectas el mensaje de disfrutar el proceso con la formación de los jugadores ya en tu club? Ya digamos que pasó de hablarlo pues como en las redes, de tu experiencia personal, pero ya ahorita estás como con una responsabilidad mayor que la formación pues de deportistas y en este campo pues cómo manejas ese mensaje. Es un poquito más difícil, pero es chévere porque igual ya teniendo no solo la pantalla de por medio, sino el contacto físico y sentarte a conversar con una persona que llegó sin conocerte, pero luego poquito a poco va conociendo también tu historia. Es chévere que alguien pueda verse reflejado de pronto en lo que tú ya viviste. Siento que algo bueno, pero también un poco de responsabilidad es que las personas me ven como un referente. Entonces, de pronto tienen mucha credibilidad en lo que yo les digo, no solo por lo que digo, sino porque ya han visto que yo lo he hecho, que yo he podido, que yo he pasado por allí y eso pues ha sido muy útil para, tanto para los chiquitos como para los grandes. Los papás también de los niños que entrenan en nuestro club me cuentan o me dicen cómo hablan los niños de mí cuando están de pronto en sus casas y eso, y Okay. es algo muy bonito, es algo chévere de verdad poder impulsar a otras personas a que puedan amar y sentir lo mismo que tú sientes cuando entras a la cancha y vivirlo pues desde el punto de otra persona, pero viéndose ellos reflejados en ti. Uno de los retos de pronto más importantes que tienen los líderes de los clubes y demás y quienes trabajan con los jóvenes es la relación con los padres. ¿Cómo manejas este tema? Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos más complejos muchas veces, porque hay de todo un poco, ¿no? Están los papás que llevan al hijo solo porque están ocupados en otra cosa y quieren que el hijo esté ahí acompañado de alguien. Y están los papás también como en el otro extremo que, Dios mío, quieren que el hijo sea el mejor jugador del mundo en una semana. Y entonces, como que todas esas exigencias y caracteres son un poco difíciles de llevar, pero siento que en un club, sobre todo en un equipo, se va generando como ese ambiente familiar, ¿sí? Son personas que empiezas a ver tan seguido que poco a poco empiezas a conocer sus ritmos y estilos de vida y eso los va haciendo muy cercanos. Y es como una forma un poco más llevadera de abordar ese tema. Y nosotros siempre nos ha gustado involucrar a los papás y que los papás estén en los entrenamientos, estén en los partidos y demás, porque sabemos que eso es algo importante para el deportista. A mí personalmente siempre me encantó ver a mis papás en la barra celebrando y aplaudiendo y demás, o abrazándome cuando salía de un partido en el que me fue horrible, y siento que eso es un apoyo súper bonito. Siempre también intentamos enseñarles a ellos poquito a poco cómo separar un poquito de ese apoyo, de pronto no abordar o meterse ya en el rol de entrenador, que también es algo que a veces pasa mucho. Pero sí creo que con dedicación y paciencia es algo que se puede ir llevando de la mejor forma. Y también siempre creo que es importante como tener esa puerta abierta de que los papás sientan la confianza de acercarse y preguntar si tienen alguna duda o algo. Siempre, pues obviamente desde el respeto, pero con esa confianza de que así como los niños están aprendiendo, pues los papás también tienen que aprender porque tienen que saberse las reglas del juego, por ejemplo, para poder entender lo que está pasando dentro de la cancha. Entonces es un poquito dejar que ellos entren hasta cierto punto y así poco a poco formar la relación y que siempre estén apoyando pues a los hijos. Desde tu experiencia pues, como atleta, creadora de contenido, líder de un club, ¿qué sientes que le falta al voleibol colombiano para crecer más? Yo siento que profesionalizarlo, siento que eso es algo que va a ayudar a los que ya están en la edad
de jugar profesional, pero también va a hacer que los pequeños, desde muy pequeños, valga la redundancia, digan yo quiero eso. Y creo que hay como un concepto, de pronto no sé si en toda Sudamérica, pero digamos que hablando aquí de Colombia, en que los estudios son lo más importante y si el voleibol va a hacer que tú te estanques en el estudio, mejor deja el voleibol Sí. o deja el deporte. Pero en este caso, hablando del vóley, si se llega a profesionalizar, creo que eso ya se va a dejar de escuchar. La gente se va a dar cuenta de que los estudios y el deporte pueden ir de la mano y que las dos cosas son súper importantes, que se complementan y que tú puedes vivir de lo que te gusta. O sea, siento que eso es como una de las cosas más necesarias y harían que el vóley siga creciendo muchísimo más de lo que ha estado creciendo en los últimos, no sé, 4 años más o menos. De acuerdo. ¿Y qué cosas rescatarías del ecosistema de voleibol aquí en Colombia en todos estos años de experiencia que has tenido acá? Creo que con ese crecimiento que ha habido, se han generado muchos más torneos, hay muchas oportunidades de competir. Creo que entre los mismos clubes hay bastante de ese apoyo de por lo menos, ¿cómo se dice eso? De formalizar los Ujú. clubes, de que no sea solo como una recocha o que no sea solo para ganar dinero. Entonces siento que poquito a poco eso es algo que ha ayudado también a que se forme una mejor estructura, una mejor base para que poquito a poco pueda haber también ese crecimiento al que yo sé que todos los entrenadores quisieran que llegue el deporte, el voleibol aquí en Colombia. ¿Qué sueños tienes hoy como deportista, creadora de contenido y líder de una comunidad? Bueno, yo creo que las redes sociales son una palanca increíble para llegar a personas de cualquier parte del mundo. Como lo dije ahorita, también es una responsabilidad muy grande, pero siento que me gustaría, pues, poco a poco seguir llegando a más personas e incluso unir a varios creadores de contenido enfocados en Ok. el deporte, que también inspiran en diferentes países a esa, como esa generación que viene ahorita, para que entiendan un poco de verdad que la constancia y la disciplina que tú puedes llegar a tener en el deporte te va a ayudar para la vida entera y que con esa constancia y dedicación que tú le pongas y empeñes en lo que haces, te va a ayudar a abrir puertas que tal vez tú de pequeño no te imaginabas que ibas a poder abrir. Yo, por ejemplo, estudiaba allá en Venezuela comunicación social y cuando llegué aquí que empecé a trabajar con el deporte, yo dije, bueno, estaba estudiando algo totalmente diferente, pero luego cuando lo junté con las redes sociales me di cuenta que tú puedes juntar de verdad las 2 o 3 cosas que te apasionan y también ayudar a otras personas a que crezcan en esa área, en ese ámbito. Entonces creo que más que todo eso, utilizar las redes para seguir inspirando gente, motivar gente a que se plasmen un sueño, una meta y que sean disciplinados y constantes para poder lograr eso y demostrar que el deporte puede cambiar la vida de la gente. Genial, genial, súper. ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puede conectar contigo, con tu club y sobre todo para lo que mencionabas, esta iniciativa de conectar con más creadores de contenido y demás, dónde la gente puede encontrarte? Bueno, mis redes más activas son Instagram y TikTok. En las dos aparezco como Emma Project, y justo porque la idea es ir generando ese proyecto de crecimiento, de que los chicos entiendan el momentum de pues entender y activarse con el deporte y con lo que los apasiona. Genial, súper, súper. No sé, Emma, si algún mensaje final para cerrar. Primero, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Espero que todos los videos y entrevistas que hagas lleguen a muchísimos deportistas, desde niños hasta adultos. Siento que son conversaciones que siempre van a servir para crecimiento de todos los deportistas, independientemente del deporte que practiquen y disfruten. Entonces, también espero que puedas seguir entrevistando muchos más y que siga creciendo esta red de deporte como tal. Súper, súper, muchas gracias.